Dijeron, este es un senador más que va a llegar. Y él dijo, y ellos tenían razón en sus análisis, en sus predicciones. Con lo de Leonel en el 1996 había lógica y razón en esas predicciones, porque también un partido con poca legitimidad social, con apenas un senador, o sea, era una situación muy difícil. Y con toda una tradición. Y Balaguer entregándose el poder, y Balaguer vivo ahí, en la Máximo Gómez 25. Entregándole la antorcha de relevo. Siendo un poder paralelo. Sí. Y un reformismo que comienza a levantarse por sacudirse y marcharle también al gobierno. Pero la habilidad más grande de Leonel fue que desde que él llegó como presidente en 1996, él se propuso como meta modificar la cultura política. O sea, habían dos alternativas: o seguía el comportamiento de sus antecesores, o daba un paso, o sea, proponía un cambio de cultura. Y cuando él apela a diálogo, cuando él apela a consenso, cuando él apela a concertación, comienza a construir poderes paralelos a la partidocracia. Sí. Y comienza un proceso de activación social que ahora es que uno lo entiende en su justa dimensión. Sobre todo porque también entiendo que el presidente Leonel Fernández particularmente, le tocó gobernar en una situación que, si bien todavía tenía mucho del peso en la mentalidad del ciudadano común, o sea, la imagen del presidente, digamos, autoritario en gran medida, la herencia trujillista, si se quiere, dentro de nuestra política, pero resulta que darse cuenta, como yo creo que se la dio, y uno lo sentía en la calle, de que, por ejemplo, Leonel Fernández atrajo inmediatamente y concitó, levantó la participación de gente muy joven como votante cuando fue a las elecciones. Así es. Y yo recuerdo que en la calle yo me quedaba asombrado, ¿verdad? Muchachos que tú no lo oías para nada metido en política, ni en votar en las elecciones, ni nada por el estilo. Entonces, yo comenzaba a oír a muchas, sobre todo muchas muchachas, jovencitas, 18, 19 años, por ese voy a votar. El asunto de la simpatía, una cara fresca, una cara joven en nuestra política, no eran los mismos tres viejos tradicionales de nuestra política, ¿verdad? El mismo discurso. Aquí había gente que creció hablando siempre de los mismos, oyendo hablar de los mismos candidatos, Balaguer, Bosch y Peña Gómez. Pero el punto clave es que Leonel llegó con una visión. O sea, cuando tú tomas Antonio Guzmán, Jorge Blanco, la mayoría de los presidentes ha llegado aquí al solio presidencial, al Capitolio, sin una visión. Y como no tienen visión, no tienen misión. Leonel se juramenta el 16 de agosto. Y ya para fin de año, Leonel tiene un acto en Palacio Nacional con los 1000 estudiantes más meritorios de educación secundaria, con Ligia Amada Melo al lado, haciendo un reconocimiento previo a la Navidad. Entonces, cuando uno va concatenando toda esta acción, premiando la excelencia estudiantil, entonces yo tomo eso y hago una mirada retrospectiva a Balaguer después de 1966, que por ejemplo fue a mi campo una vez. Todos los hombres en una fila le regalaban machete, mocha, martillo, pico, pala. Todas las mujeres en otra fila les regalaba útiles para el hogar. Todos los estudiantes en otra fila nos regalaban mascotas, lápices. Entonces nos fue marcando a todos. Cuando Leonel hace eso, y miles de estudiantes, tú buscas también los medios de ese momento, críticas descarnadas, diciendo que era un presidente que no tenía que ocupar el tiempo. Cuando esos miles de estudiantes, que el presidente le daba la mano uno a uno, se iban a sus hogares, el impacto que provocaba en ellos, en sus familiares, en sus vecinos y en los centros académicos donde estudiaban. Pero cuando tú tomas el segundo gobierno de Leonel Fernández, tú ves que motorizan la acción, con Alejandrina ya como ministra de Educación, y entonces le regalan una computadora a cada uno. Entonces está reconociendo con la tecnología, entonces va construyendo una imagen, o sea,
de un presidente con visión de futuro que está apostando al cambio. No, y conectado a lo que era, digamos, la época. Porque precisamente una crítica que a veces uno recuerda que Hipólito Mejía usaba mucho contra Leonel Fernández, que pasaba el tiempo jugando con computadoras. Decía. Bueno, pero precisamente, ahora ya hacía tiempo. Ahora está en Facebook y en Twitter. Sí. No, Hipólito dijo que en el ITLA, en el Instituto Las Américas, un centro tecnológico que enorgullece a América Latina, él iba a poner un almacén de yuca y iba a hacer un conuco. Eso es lo que es un disparate estaba diciendo. Eso es algo importante en un liderazgo también, estar conectado con la expectativa de la época y de la mayoría nacional, que precisamente y contradictoriamente todo el mundo aquí, políticos, mercadólogos, políticos, estadígrafos y todo lo demás, saben hace tiempo que la mayor parte de la población dominicana es joven. Está entre 15 y 30 y pico de años. Entonces cuando llega este presidente joven, conectado y hablando el lenguaje precisamente que está en la expectativa de la nueva generación, pues lógicamente, incluso yo entiendo que políticamente fue una pero está en la cima, o sea, en acertado. La votación entre 18 y 25 está por encima de la media. Y cuando uno sale a hacer cualquier estudio cualitativo en los estudiantes después de 12 años de edad, a quien conocen y reconocen como político es a él. Pero cuando tú entras eso al terreno político, a la jungla, que ahí es lo grande en los partidos políticos, yo recuerdo mucho los casos de Balaguer, que yo vi muchas cosas. Vamos a hacer, Belarminio, excúsame, vamos a hacer una pausa ahora, pero también para que veamos ya el ejercicio de esos liderazgos también tiene sus desgastes, tiene sus elementos, digamos que ya una cosa es la oposición y puede ser las mejores de las condiciones. Desgaste o puede ser redefinición. O redefinición. Eso podría. Vamos a hablar sobre esos aspectos también en el próximo segmento. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bueno. El programa es interesantísimo. Sí. Y dentro y fuera del aire. Sí, porque sobre todo hay muchas cosas que Belarminio está formulando que son más las que sugiere que realmente, porque está explorando tesis interesantes y novedosas. Por ejemplo, estudia a Balaguer, porque hay que estudiar a Balaguer de manera paralela. Yo recuerdo ocasiones cuando querían hacerle remenión a Balaguer a lo interno del Partido Reformista. Y cuando él sabía que se estaban moviendo sus adversarios, que estaban en Puerto Plata, que iban a visitar una persona que era clave de él, entonces él le decía a Bello Andino, llame a fulano. Cuando esa persona venía donde Balaguer le preguntaba por sus ancestros, por su salud, por sus hijos. Balaguer no le hablaba de que había trama ni que le había nada. Cuando esa persona salía de esa reunión con Balaguer, salía inmediatamente a sacarle el cuerpo a los otros, ni lo recibían en su casa, porque salía con una confusión. Cuidado si Balaguer está pensando que yo lo estoy traicionando. Jugando al traje del emperador. Y él no merece eso de mí. Porque los liderazgos afectivos, o sea, eso es demasiado poderoso. Ese liderazgo que se construye con afectos personales, con distinción, eso se eterniza. Y Balaguer se eternizó y nadie pudo competir con él nunca. Cuando yo veo lo que está pasando en el PLD hoy, por ejemplo, veo lo que pasa entre 2004 y 2007, cuando Danilo Medina sale del lado de Leonel Fernández. Yo oía muchos comentarios de que el gobierno se iba a ir de cabeza, que se fue el gerente, y fue todo lo contrario. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Danilo era un bloqueo en el contacto de Leonel con la dirigencia del PLD. Danilo era el gerente del gobierno. Ya cuando Danilo no está, Leonel pasa él mismo a ser el gerente político de su propio gobierno y del partido. O sea, a tener menos intermediación. Ander carajo, eso. Cuando pasa el proceso del 2007, que van a esa pugna interna y compiten,